Entonces, sí, adelante, como vean, directora. Adelante. Estamos listos. Listos. perfecto. Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Autónoma de Baja California, así como de la Facultad de Derecho, les damos la más cordial bienvenida a este acto académico de singular importancia, la presentación del libro El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública del doctor Luis Carlos Castro Vizcarra. Para dar inicio a este importante evento, queremos agradecer la presencia de personalidades que nos acompañan el día de hoy, como lo son autoridades universitarias, integrantes de colegios de abogados, profesores, estudiantes de la comunidad universitaria, así como de la sociedad en general. Antes de proseguir con nuestro programa, me permito presentar a las personalidades que nos congratulan con su presencia de manera virtual. Preside esta ceremonia el doctor Daniel Octavio Valdés Delgadillo, rector de nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias, bienvenidos todos. Nos acompaña también el autor del libro El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública, el doctor Luis Carlos Castro Vizcarra. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. También la maestra Anedith Canales Murillo, directora de nuestra facultad. Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias. Para dar continuidad a nuestro programa, quiero invitar a la maestra Anedith Canales Murillo, directora de esta unidad académica, para que nos dirija un mensaje. Muchas gracias, maestra Marina. Con la venia del doctor Daniel Octavio Valdés Delgadillo, rector de nuestra máxima casa de estudios, les doy nuevamente la más cordial bienvenida a la Facultad de Derecho Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California y, por supuesto, a este magno evento, la presentación del libro El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública del doctor Luis Carlos Castro Vizcarra. Pues antes que todo, pues quiero agradecer al doctor Luis Carlos Castro Vizcarra su compromiso con nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Baja California, y decir que esta obra representa para nosotros la institucionalidad académica que tenemos todos los y las cimarronas con la UABC. Representa, pues, el producto del esfuerzo, el compromiso, la dedicación, pero sobre todo la excelencia que nos caracteriza a nosotros los cimarrones en visualizar, elegir y abordar temas tan relevantes como el acceso a la información pública, pero sobre todo temas que vinculan a nuestra universidad con la sociedad. Como yo siempre lo he dicho, nosotros como cimarrones, cimarronas, escalamos cimas. Y esta obra, Luis Carlos, representa una cima más para ti, mas no la única ni la última. Así que yo te invito a que sigas adelante. En este momento eres un ejemplo para tus alumnos, para nuestros alumnos y para tus compañeros docentes de esta planta que hoy me honro en dirigir. Recibe nuevamente mis felicitaciones, enhorabuena y mucho éxito. Gracias. Muchísimas gracias, directora, por sus palabras. Vamos a invitar también al doctor Daniel Octavio Valdés Delgadillo para que nos presente la obra El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública. Cedemos el uso a la voz, doctor Valdés. Muchas gracias, maestra Gisela. Buenos días a todas y a todos. Saludo con gran aprecio a la maestra Anedith Canales Murillo, directora de la Facultad de Derecho Mexicali. De igual manera, saludo con mucho gusto al doctor Luis Carlos Castro Vizcarra, de quien con gran aprecio realizo el día de hoy la presentación de su libro El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública, caso Baja California. Publicado apenas el mes pasado por la editorial Tirán Lo Blanche, en colaboración con esta máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Baja California. El derecho humano de acceso a la información, caso Baja California, es el resultado, sin duda, de una extensa investigación jurídica que tiene la particularidad y característica de la sencillez, lo cual, lejos de quitarle mérito, le da un toque especial
puesto que lo hace un libro ideal para todo público. No seré yo quien les adelante el argumento de la obra, ya tocará a cada lector o lectora a irlo descubriendo, pero sí puedo decirles que existe esa congruencia entre lo que se exige en el texto y la forma en la que logra comunicarlo nuestro autor. Dentro del texto, Luis Carlos nos enriquece con una concepción de lo que es el derecho de acceso a la información, describiéndolo como la prerrogativa que tiene cualquier persona, sin acreditar interés alguno, de llegar a los documentos que generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven los sujetos obligados en cualquier medio. Y en esa vertiente, puedo decir que Luis Carlos cumple con su parte de brindar acceso a la información a través de este libro, porque bien lo menciona en repetidas ocasiones. Hay que conocer el derecho para poder exigirlo y hacer de él una herramienta que ayude a mejorar nuestro entorno, no solo el de los juristas o docentes, sino también el de las empresas, asociaciones civiles, estudiantes, la población en general, a través de la participación ciudadana. Cabe destacar que el derecho humano de acceso a la información es un derecho relativamente nuevo, razón por la cual me atrevo a decir que el libro es una herramienta perfecta de apoyo para los estudiantes de Derecho de licenciatura y del posgrado. El libro se desarrolla por medio de 4 capítulos que te van llevando de la mano de una forma muy clara pero sencilla, lo que te brinda una lectura amena. Debo destacar puesto que no es tema sencillo, porque sabemos que nosotros como estudiosos de la ciencia del derecho solemos utilizar un lenguaje jurídico que muchas veces limita el impacto que pudiera llegar a tener investigaciones como las que hoy Luis Carlos nos comparte. En cada capítulo podemos encontrar datos importantes que nos invitan a la reflexión y motivan a seguir con el estudio del tema, desde la concepción de lo que es un derecho humano, la transición histórica y el marco constitucional del derecho de acceso a la información pública, hasta un análisis del derecho comparado de México con otros países europeos, como lo es España, Francia y Reino Unido, así como lo propio con nuestro vecino nórdico de Estados Unidos. Asimismo, encontramos críticas a la forma en la que nos encontramos, pero no solo se limita a eso, sino que también ilustra y comparte las áreas de oportunidad que poseemos para mejorar y atender los problemas que se investigaron del 2010 al 2016 en nuestra entidad federativa, dejando ver que aún con las carencias o deficiencias con las que se cuenta, México cuenta con los organismos, leyes, institutos, mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar un efectivo derecho de acceso a la información, pero que aún queda un camino por recorrer en la cuestión de la práctica, puesto que, como él mismo lo menciona en sus conclusiones, el problema no es solamente de leyes e instituciones, también es de actitud y de voluntad política. Enhorabuena, Luis Carlos, esperamos seguir teniendo mucho más material como este que nos acerque a los nuevos derechos que se ven reconociendo en el paso del tiempo y las revoluciones sociales que nos toca vivir, lo cual sin duda alguna nos obliga a ser punta de lanza en tópicos tan importantes como lo es el derecho de acceso a la información. Enhorabuena, Carlos, y muchas felicidades a la Facultad de Derecho Mexicali. Muchísimas gracias, doctor Valdés, por esas valiosas palabras para nuestro autor y su obra. En este momento vamos a darle el uso de la voz al autor de la obra para que nos dé una breve explicación y también se van a abrir unos minutos de participación para responder las preguntas que del público tengan hacia la obra antes mencionada. Maestro Luis Carlos, tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias. Gracias, Marina. Agradezco al señor rector, al doctor Daniel Octavio Valdés Delgadillo, no solamente por su apoyo como rector en estos últimos años, sino en su apoyo en su tiempo cuando fue director de nuestra facultad, mientras cursábamos la primera generación del doctorado en Ciencias Jurídicas, del cual este libro es producto de dicho programa. Muy agradecido y siempre lo estaremos. A la maestra Nadit Canales Murillo, por su apoyo como directora de nuestra facultad, a todos los académicos, investigadores y estudiantes, y en lo particular por su participación en la publicación para que este libro fuera posible. Agradezco al doctor Alejandro Sánchez Sánchez, quien aquí nos acompaña, no solamente por el prólogo de este libro, sino por su dirección a lo largo de mi tesis doctoral, que concluye hoy en un libro con la editorial Tirán Lo Blanco. A la doctora Yolanda Sosa y Silva por su coordinación y acompañamiento antes, durante y después del doctorado.
al equipo de Tirando Blanche, a María Guerlich y compañía por todo el apoyo, a Angélica Burga, a Lorenzo Hurtado, a Memo, a Pedro, a Ulises, José Soto, Sixto, a Fortunato, a Salomé y Karen, que ustedes también son parte de este proyecto. Alumnos, compañeros, docentes, amigos y familiares, gracias por acompañarme el día de hoy. Estoy muy agradecido. Quisiera, bueno, me gustaría abrir el micrófono a los alumnos, compañeros que quisieran que abundar a lo mejor en algún tema en particular, hacer algunos breves comentarios, empezar diciendo que este libro es producto de una tesis doctoral del primer programa del doctorado en Ciencias Jurídicas que cursamos del 2015 al 2018. El tema de la tesis está enfocado en la reserva de la información pública como una restricción, como una limitante al derecho humano de acceso a la información pública. Este libro, bueno, lo convertimos, ¿no? Lo hicimos un poquito más atractivo, ¿no? Un poquito más corto también en su tamaño. Aquí lo tengo conmigo en físico. Y el libro se titula El derecho humano a acceso a la información pública, una perspectiva más general, más genérica, como bien comentaba nuestro señor rector, de lo que son los derechos humanos. Y lo que tratamos de hacer en el libro es, bueno, pues comprobar que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano, es un derecho fundamental. ¿Cuál ha sido su recorrido constitucional histórico? Tuvimos también la suerte de, en los 3 años que duró el doctorado, del 2015 al 2018, atravesamos 4 leyes, ¿no? Dos leyes estatales, la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Estatal de Anticorrupción, una Ley General de Acceso a la Información Pública y una Ley General de Anticorrupción. En 2015, 2016 y 2017, lo que hizo, bueno, un reto todavía aún mayor en este programa, porque pues finalmente el estudio que hacíamos era del 2010 al 2015, pretendíamos cerrarlo en estos 5 años, pero bueno, entra en vigor la nueva Ley de Transparencia Estatal en 2016 y pues tuvimos que hacer las adecuaciones y actualizaciones. Este proyecto también hace un análisis a las reformas constitucionales al artículo 6º, donde encontramos el derecho de acceso a la información pública, particularmente las reformas de 2007, de 2013, de 2014. Si bien es un derecho humano que ha estado en la Constitución desde 1977, realmente hablamos de un derecho humano garantizado a partir de la reforma de 2007 y la entrada en vigor de la primera Ley General en Transparencia y Acceso a la Información Pública. Hacemos un recorrido también de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en particular la Declaración Universal de 1948, particularmente su artículo 19, así como la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13º, donde hablamos del derecho de acceso a la información. Hacemos también hincapié en la interpretación que tuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Klaus Reyes y otros contra Chile, donde por primera vez un organismo internacional ubica el derecho humano de acceso a la información pública como un derecho humano por sí solo. Anteriormente, por muchos años, se encontraba como un derecho accesorio del derecho a la libertad de expresión, informarse para poder expresarse. Hacemos un estudio comparado también, particularmente con España, donde tuvimos la oportunidad, también apoyados por esta casa de estudio, de hacer un estudio en la locación, una investigación de campo en España, una estancia doctoral. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al secretario de la Defensoría del Pueblo, que viene siendo el equivalente al secretario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos allá en Madrid, donde nos platicó de las últimas reformas que tuvieron ellos en materia de acceso a la información. Hicimos un estudio comparado de las leyes, de los órganos garantes, de la percepción, de la autonomía de los órganos garantes, y bueno, pues llegamos a las conclusiones que plasmo en uno de los capítulos del libro, y después hacemos algunas anotaciones particulares del derecho a acceso a la información y cómo se da
en países como Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos y el sistema americano en particular. La pregunta de investigación de mi tesis doctoral, que se traslada al libro que ahora presentamos, era particularmente si la falta de sanciones en las leyes para cuando alguna autoridad reserva mal una información o clasifica mal una información o simplemente no quiere dar una información, es lo que hace que esta acción, esta actitud se dé tan seguido como desafortunadamente se da. La gran mayoría, en el análisis que hicimos de las inconformidades que se presentaban ante el Instituto de Transparencia, era por la mala clasificación de información. La gente no estaba conforme que la información se reservara, ¿no? Sin un fundamento, sin estar apegado a las leyes y los tratados internacionales, y encontramos que no había una sanción específica por parte de los órganos garantes del derecho de acceso a la información. Realizamos entrevistas, realizamos a quienes habían sido los primeros consejeros del Instituto de Transparencia y los segundos consejeros del Instituto de Transparencia en las primeras 2 etapas de este instituto, a directores, a exfuncionarios públicos, y la verdad es que la percepción de ellos, quienes estaban, donde precisamente se toman estas decisiones, pues iban muy de acuerdo con el trabajo de investigación que nosotros realizamos. Finalmente se llega a una serie de conclusiones, 9 puntos como conclusiones y una aportación que nos atrevemos a hacer a lo largo del producto, que era el de reformar precisamente la ley, porque la ley de transparencia, la de 2016 del Estado, hacía una diferenciación a cuando un particular causaba, digamos, o faltaba a la ley y cuando lo hacía alguna autoridad. Cuando lo hacía algún particular, por alguna razón, que algún particular, un beneficiario o alguien que recibiera algún recurso público y no compartía o no daba información pública, ahí sí el Instituto de Transparencia estaba facultado para sancionar. Pero cuando era una autoridad, lo que hacía este instituto y lo que hacen los institutos es lo turnan al órgano de control interno de la entidad, lo cual, bueno, pues nosotros considerábamos pues que no, o por lo menos en el histórico que investigamos, pues no resultaba frecuentemente en alguna sanción para el funcionario. Esto es de una manera muy breve tratar de explicar algunos de los puntos que nos llevaron en un primer ocasión a una investigación para un programa de doctorado y finalmente en la adecuación que hicimos para poder tener ahora, bueno, pues este pequeño libro que habla de uno de los derechos humanos que para mí pues ha sido personalmente muy importante, que es el derecho humano de acceso a la información pública. Muy agradecido de nuevo con nuestras autoridades, por siempre contar con el apoyo de ustedes. Y bueno, quisiera, si me lo permite la moderadora y nuestro señor rector, pues ceder el micrófono a algunos participantes si es que tuvieran alguna pregunta o algún comentario que hacer. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Carlos. Claro que sí, de hecho, ya hay varias preguntas por aquí. Vamos a pedirles a soporte técnico que nos apoyen abriendo el chat. Sin embargo, tengo una pregunta de los alumnos de especialidad. Y dice así, me la hicieron llegar. ¿Podría usted decir que el derecho de acceso a la información pública es un derecho emergente? Sí, claro. Bueno, sí, por derecho emergente referimos a un derecho humano, ¿no? Vamos a decir, de reciente creación, pasa algo muy curioso con el derecho a acceso a la información, que ahorita lo comentábamos, ¿no? Es un derecho humano que existe en nuestra Constitución desde 1977, aunque era un derecho a la información, un derecho a la información en general, y lo recogíamos porque ya lo podíamos ver desde el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966. Es decir, es un derecho que en teoría está en los tratados internacionales y en la Constitución, pues de hace más de 4 décadas. Sin embargo, lo que ha hecho posible a este derecho, y me imagino que por ahí va la pregunta, y que este derecho humano sea tan importante ahora, tiene que ver con las tecnologías.
tiene que ver con que ahora es posible no solamente solicitar información, sino dar información. Ahora podemos dar una base de datos con el clic de un botón, ¿no? Entonces, algo que a lo mejor en los 70s, 80s, 90s, el pedir a lo mejor información pública, contratos o estadísticas, era algo muy complicado. Tenías que ir a echarte un clavado a los archivos y andar sacando fotocopias. Ahora, con la digitalización de los documentos y las tecnologías de la información, pues es algo sumamente sencillo, y eso ha hecho necesario el derecho humano, necesario su garantía, y eso ha llevado a cabo que ahora, bueno, sea un derecho pues sumamente importante para la consolidación de las democracias y los estados democráticos modernos constitucionales en la actualidad. Muchísimas gracias, doctor Luis Carlos. Hay otra pregunta por aquí. ¿El gobierno federal está protegiendo información pública desde hace 5 años o a partir de 5 años? ¿O dónde está la transparencia? Comenta aquí Luis Hernández. ¿Qué puede opinarnos al respecto? Sí, el trabajo que nosotros publicamos se centra particularmente al estado de Baja California y particularmente, ¿no?, en ese rango temporal de más o menos 2010 al 2016, ha persistido en nuestro estado, ha persistido en la federación, ha persistido en otros estados, y yo sigo sintiendo que tiene que ver con eso. O sea, desafortunadamente en nuestro país, nosotros, los mexicanos, estamos muy acostumbrados a hacer todo aquello hasta que no haya una sanción específica, ¿no? Entonces, si no pasa nada, pues lo sigues haciendo, ¿no? Entonces, si yo puedo hacer de la información pública, ¿no?, lo que yo quiera, yo la puedo catalogar como yo quiera, y no me va a pasar nada, pues lo voy a seguir haciendo. Ahora, la transparencia, el acceso a la información ha ido evolucionando, ¿no? Afortunadamente cada vez es más complicado. Han habido mayores organismos, ¿no? Han habido mayores intentos, los órganos también van evolucionando. O sea, este es un derecho, como comentábamos. O sea, si bien es cierto, el derecho humano existe desde los 70s, realmente se empieza a garantizar hasta la década pasada, ¿no? Entonces, es un derecho humano joven, que le falta mucho todavía, y pues también depende de nosotros exigir la información y exigir la correcta clasificación de la información. La autoridad en muchos casos va a querer reservar lo más que pueda, es más sencillo, es menos problemático, ¿no? Pero depende de nosotros también la exigencia de la correcta clasificación y de la transparencia de la información pública. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor Luis Carlos. Tenemos un comentario del maestro Emigdio también, una felicitación. Otra pregunta, si considera que existe un evidente contraste entre las facultades de los órganos garantes locales con el nacional, en el sentido de que el nacional tiene facultades más amplias en comparación con los locales. Y una segunda pregunta, ¿qué opina de que el órgano garante de transparencia del Estado de México ha decidido crear su propio portal de transparencia ajeno? Gracias. Un abrazo al maestro Emilio Becerra. Gracias por acompañarnos, por siempre estar presente. De verdad muy agradecido con todo el equipo de compañeros y profesores de aquí en nuestra facultad. Gracias, David, también por la pregunta. Muy buena pregunta. Evidentemente existe un contraste entre los órganos locales y el órgano nacional. De hecho, la ley de 2016, bueno, la ley general de 2015 pretendía eliminar a los órganos locales, ¿no? Se pretendía tener un solo superórgano nacional. Ustedes recordarán que por ahí hubo una serie de intentos de centralización de los órganos garantes, no nomás en el tema del derecho de acceso a la información. Ustedes recordarán por ahí el IFE cuando se transforma en INE, ¿no? El simple cambio de la palabra de federal a nacional tiene tintes un poco más centralistas. Lo mismo pasa con el ITAI, ¿no? O sea, era el instituto, bueno, más bien con el IFAI, era el Instituto Federal de Acceso a la Información, se cambia a INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información, y ese cambio de palabra entre federal y nacional lleva tintes centralistas y de querer controlar desde el centro todo, ¿no? Sin embargo, bueno, no le alcanza al órgano garante federal para conocer de todos los casos, pero sí, sin lugar a dudas, tiene más facultades,
Ellos sí tienen inclusive facultades hasta para sancionar que los estados pues no se les ha confiado esa confianza, ¿no? Y en cuanto, bueno, al portal ajeno, al portal nacional de transparencia, eso ha sido también un problema que tenemos desde la primera ley. Como no se estableció como una obligación, y por un lado se pretendía que los órganos y los estados tuvieran o pudieran tener también sus propios portales, pues ha creado, ¿no?, esta posibilidad de que algunos órganos, unidades concentradoras o los órganos garantes, pues puedan tener sus propios portales de transparencia, ¿no? Desde mi punto de vista no está bien, porque finalmente lo que quieres es que el ciudadano, o sea, la persona que utiliza los servicios, que quiere la información y que, como bien comentaba hace rato nuestro rector, pues no siempre utiliza el lenguaje, a lo mejor, del abogado, o inclusive el lenguaje de las tecnologías de la información, que sea más fácil para él, ¿no? Entonces, entre más trabas le pongas, entre más portales tengas, entre más clics tengas que dar, ¿no? Decía por ahí uno de los anteriores consejos de transparencia, si tú das más de 3 clics para buscar una información, la información no está al alcance del ciudadano. Tú tienes que hacer, ¿no?, todo lo posible para que la información esté ahí. Entonces, si yo me tengo que ya meter a otro portal, pues ya también estoy complicando las cosas, ¿no? Gracias, David. Muchas gracias, doctor Luis Carlos. Pues varias de las preguntas que tenemos por aquí es dónde se puede adquirir el libro. Hay otra pregunta que nos comentan, ¿en qué consiste el principio de máxima publicidad del que hace referencia a su obra? Claro que sí, muchas gracias. Ahorita les pongo el link ahí en la liga, en el chat del portal ahí de Tirant Lo Blanche. Sé que también, bueno, nuestra facultad tiene por ahí algunos ejemplares que a lo mejor en un futuro los ponen al alcance de nuestra comunidad, pero ahorita les pongo la liga. Y el principio de máxima publicidad, también una pregunta muy interesante porque es quizá algo que damos por hecho, fue parte importante de la reforma al artículo 6º constitucional. Y bueno, en simples términos quiere decir el que cuando tengas dudas si la información se tiene que dar o no, dala, ¿no? Eso es máxima publicidad. O sea, si alguien te pide información y tú no estás seguro si la información la debes de reservar o la debes de clasificar como confidencial, dala. Entonces tienes que publicarla. O sea, tienes que hacer todo lo posible para que la mayor cantidad de información sea pública, ¿no? Muy diferente, por ejemplo, y que fue algo que aprendimos en el estudio comparado que hicimos con España. En España ellos tienen el principio que le llaman la doble transparencia, ¿no? Es decir, si tú me quieres pedir información a mí, Estado, a mí, a España, tienes que tú también ser transparente conmigo, decir quién eres y para qué la quieres, que contradice todo nuestro sistema acá como lo tenemos en México, ¿no? O sea, digo, en México cualquier persona puede pedir cualquier información y ni siquiera tiene que decir quién es, lo puede hacer de manera anónima, ¿no? Esa es una de las ventajas de nuestro derecho como lo tenemos consagrado aquí en nuestro país. En España, bueno, atendiendo cuestiones que a lo mejor pudieran ser entendibles, ¿no? Sobre todo por los atentados terroristas que tuvieron y ciertos problemas de violencia que han sufrido, ellos son un poquito más recelosos de la información en ese sentido, ¿no? Aunque hay una percepción de mayor transparencia en España, que eso lo pudimos también constatar, hay un poquito más de trabas en el manejo de la información. Y aquí, por lo menos, nuestra Constitución y nuestras leyes, que déjenme decirles también, nos constatamos que tenemos de las mejores leyes en materia de transparencia, pues son de las más garantistas, de las más protectoras. Pues muchas veces lo único que falta es pues dar el paso entre la ley y la garantía de la propia ley, ¿no? Gracias. Perfecto, doctor Luis Carlos. Además de las felicitaciones, tenemos una pregunta de la doctora Karen Yareli. ¿Qué opinión te merece que la transparencia y el acceso a la información ha llegado a la vida de los sindicatos como sujetos obligados? Eso por una parte. Y por otro lado, ¿consideras que los sindicatos son sujetos obligados directos o indirectos según la normatividad en materia de transparencia? Muchas gracias. Un saludo también a la doctora Karen Yareli. Y sin lugar a dudas, este fue uno de los temas más debatidos o
en la última reforma a la ley de transparencia, siento yo que fue un gran paso, ¿no? Los sindicatos siempre se alcanzaban a librar como sujetos obligados, pero sobre todo digo, y ciertos sindicatos, ¿no? que de manera indirecta reciben recursos públicos, ¿no? O sea, sindicatos cuyos empleados reciben un salario del erario público y de ahí se les retiene una aportación para los sindicatos, pues de repente también se hacen de recurso público de una manera indirecta y pues yo sí siento, ¿no? Que en un inicio debieran ser sujetos obligados. Obviamente para los sindicatos muchos pues, lo ven, ¿no? Como una cuestión política, ¿no? Una cuestión por parte de la autoridad de tratar de tenerlos un poco más controlados, y que va en contra de la autonomía de los sindicatos. Yo sí creo que aunque son, pudiéramos decirle, beneficiarios indirectos del recurso público, yo sí los considero sujetos obligados directos, ¿no? O sea, el sujeto obligado finalmente desde mi punto de vista debe de ser directo, aunque el recurso le caiga de manera indirecta, ¿no? Valdría la pena un análisis, un estudio desde a lo mejor el derecho social, desde a lo mejor los derechos que tienen los sindicatos, la autonomía que tienen los sindicatos, que es otro tema, ¿no? O sea, autonomía y transparencia no deben de estar peleados, y lo vemos, ¿no? Por ahí alguno de los compañeros puso que nuestra universidad es líder en transparencia. Yo digo, también lo considero así. Los últimos coordinadores de transparencia han hecho un gran trabajo aquí en nuestra universidad, y seguimos siendo una institución autónoma, ¿no? O sea, aunque seamos una institución autónoma, recibimos recursos públicos y tenemos que ser transparentes, ¿no? Entonces, no deben de estar peleados. Agradezco mucho la pregunta. Es sin lugar a duda un tema interesante que siento que poco se ha desarrollado, ¿no? Pero bueno, sí lo agradezco. Muchas gracias, doctor Luis Carlos. Yo tengo una pregunta, así que aprovechando el micrófono, en algún momento lo llegamos a comentar, pero quiero que me digas qué es lo que opinas respecto de ese acceso a la información pública en materia ambiental, porque pues comentabas tú que es un derecho fundamental, el acceso a la información pública, pero pues el derecho humano, medio ambiente sano, también forma parte de un derecho ambiental. Vino a revolucionar una reforma en derechos humanos, el tema de medio ambiente, el tema de aguas, lo estamos viendo ahorita desde el lunes, ayer y hoy aquí en nuestra facultad. Entonces, me gustaría mucho conocer tu opinión al respecto. Gracias. Sí, de entrada el derecho de acceso a la información, y esto va pegado, va ligado con la pregunta que se han hace un rato de la máxima publicidad. O sea, ese principio de máxima publicidad le da una carga al derecho de acceso a la información enorme, ¿no? Es decir, si nosotros interpretamos la máxima publicidad del derecho de acceso a la información, eso quiere decir que toda la información, todos los documentos, todos los registros, toda la data que esté en posesión, en los archivos, bajo resguardo, que se genere o se cree en el ejercicio de la función pública, debe ser pública, ¿no? Y las únicas dos excepciones que existen a nivel constitucional y que pueden hacer que esa información no sea pública es la confidencialidad, o sea, los datos confidenciales, que se refiere exclusivamente a los datos personales, a los datos privados, ¿no? Aquellas personas que nos hacen identificables y que son privados, que son de las personas, que de repente llegan, ¿no? a la autoridad en la recopilación de la información o en alguna solicitud que se realiza, pero bueno, salvo esa información, la otra información es precisamente la reserva, ¿no? Que es con la que les comentaba, iniciábamos la tesis doctoral, que finalmente lo convertimos en este libro, y la reserva solamente, dice la Constitución, se puede utilizar por cuestiones de interés nacional o seguridad pública, ¿no? Es decir, que ponga en peligro algo, la gobernabilidad, que ponga en peligro la vida de alguien, que ponga en peligro la salud, ¿no? Esto generalmente lo vemos con cuestiones
dar información que a lo mejor, si doy esa información, pues puedo poner en peligro una operación a lo mejor de seguridad pública, o puedo poner en desventaja nuestros elementos de seguridad pública. O sea, para eso está hecha la reserva de información. Ahora, por otro lado, el derecho al medio ambiente, que también es un derecho que, o sea, muy similar en el caso de acceso a la información, que por ahí empieza a surgir en los años 70, pero que realmente se garantiza, ¿no? Podemos hablar de las últimas décadas y empieza a tener estos organismos, y que siento yo que no hay tantos organismos garantes del derecho humano al medio ambiente como en otros derechos. Hay organismos sancionadores, ¿no? Tenemos organismos investigadores y sancionadores de la protección al ambiente. O sea, es como se garantiza, digamos, el derecho al medio ambiente, ¿no? Más que buscar organismos garantes como se pudiera dar en otros derechos humanos. Luego, entonces, el derecho humano, o sea, el derecho de acceso a la información es un derecho que tenemos frente a la autoridad, ¿no? O sea, el derecho es frente a la autoridad. Cuando hablamos de datos frente a los particulares, hablamos ya de otro tipo de derechos, ¿no? Entonces, aquí tenemos que concentrarnos que estamos hablando de derechos frente a una autoridad. Entonces, si yo quiero solicitar información pública de la autoridad, no importa o no debe de importar si es materia de medio ambiente, ¿no? Al contrario, si ese es mi fundamento, pues todavía debo de tener mayores razones para solicitarlo y mayores razones para recibirlo. O sea, es decir, digo, di toda esta explicación para comentar, debe de coadyuvar, debe de ayudar el que la información sea para cuestiones del medio ambiente, para que sea esta información todavía más transparente. Recordemos también, digo, si revisamos la Ley General de Equilibrio Ecológico, las leyes de materia de derecho ambiental, también establece principios de publicidad, principios de consulta, principios de información, que deben de servir precisamente para coadyuvar este derecho humano al acceso a la información pública. Entonces, definitivamente son derechos que tienen que ir en conjunto, finalmente, pues, para garantizar la vida digna y, como comentabas hace rato, pues la vida sana también de las personas, ¿no? Igual también otro tema muy interesante que valdría la pena también otra investigación por su cuenta. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis Carlos. Hay otra pregunta que dice, cuántos años debe contar una autoridad obligada, el sujeto obligado, quien está obligado, una institución pública o privada, con información para su atención a quien lo solicite? ¿Cuánto tiempo o cuántos años el sujeto obligado debe contar con esta información para quien lo solicite? Muy bien, muy buena pregunta. Así tal cual como lo preguntas y como generalmente nos lo preguntamos, es complicado generalizar toda la información, ¿no? Por ahí la reforma a la Constitución, déjenme sacar mi guía, me parece que fue la de 2007. Sí, la reforma constitucional de 2007, en la fracción quinta, obliga, ¿no?, a todos los sujetos obligados a mantener todos sus documentos actualizados y digitalizados, ¿no? Entonces, digo, si yo quiero entender bajo el principio de máxima publicidad, yo pudiera argumentar que la autoridad a partir de esa fecha debe de mantener la información, ¿no?, que utilice o que pueda ser útil de manera digital, ¿no? Anteriormente había y se decía, bueno, tú la información la tienes que guardar 5 años, en algunos aspectos hasta 15 años por cuestiones de una posible revisión en temas de sanciones de responsabilidad de servidores públicos, ¿no? Entonces, anteriormente se manejaba, ¿no?, rangos de 5 años, 15 años, dependiendo de para qué era la información que lo tenías que guardar. Aquí recordemos que la visión del acceso a la información debe ser aquella de que el servidor público tiene que catalogar sus documentos, los documentos que utilice o que le puedan servir a las personas para que sean de fácil acceso a las personas y sobre todo para que estén actualizados y digitalizados. Entonces, realmente
una autoridad te pudiera argumentar, ¿sabes qué? Pues yo no tengo esa información digitalizada o la tengo en los expedientes, pero si es del 2007 para acá, ahí está la obligación de que esté digitalizada y esté actualizada. ¿Pudieran ellos depurar información? Sí, hay proceso, hay una ley general de archivo que establece cómo depurar información, lo que comúnmente se llama como el archivo muerto. Entonces, dependerá, ¿no? Pero por lo menos información de 5 años para acá deben de estar bajo el resguardo de cualquier autoridad y de preferencia cualquier autoridad que pudiera ser sujeto al acceso a la información, pues debiera estar resguardada y actualizada, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Más felicitaciones por su primer libro. Sabemos que será de mucha utilidad. A las personas que conforman el público en general y que van integrándose a la sesión, si gustan realizar alguna pregunta, el chat se encuentra habilitado para ello. Me parece que ya no tenemos algunas preguntas. Doctor Luis Carlos, ¿algo más que quisiera compartirnos? Sí, pues de nuevo, muchísimas gracias. Como comentábamos, este es un esfuerzo, ¿no? Que considero yo en conjunto, tanto con los compañeros que nos acompañaron, los que estuvimos en el doctorado, como nuestros profesores, nuestros coordinadores, nuestras autoridades. Y bueno, es el producto de eso, ¿no? De ese gran programa que fue y que es el doctorado en Ciencias Jurídicas, un programa de calidad. Bueno, pues que afortunadamente ahora con el apoyo pues, de todos ustedes puede terminar el libro. Es un producto que sigue la metodología, que sigue el método científico tan importante, y quisiera aprovechar, bueno, pues para los compañeros, ¿no? Que están ahí, que les interesa la investigación, que les interesa en algún futuro estudiar a lo mejor algún doctorado, algún posgrado, llevar a cabo un producto de investigación. Les puedo dejar mi correo electrónico, cualquier duda que tengan, ¿no? Con muchísimo gusto. Finalmente, pues a eso nos dedicamos nosotros los docentes y es pues lo que nos apasiona, ¿no? Muy agradecido con la universidad, muy agradecido con la facultad. Gracias, Marina, por la excelente conducción. Y bueno, ha sido un día de fiesta por lo menos para mí. Gracias. Muchísimas felicidades nuevamente. Preguntan en dónde pueden adquirir el libro. Entonces, si eres tan amable de informarnos. Sí, ahí les puse el correo y ahorita les voy a poner la liga. Aquí la estoy descargando. Es en el portal directo de la editorial Tirán Lo Blanche. Ahí está la liga en el chat, ahí la pueden ver. Está la opción de físico en papel, de ordenarla ahí, o también la opción de libro electrónico, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Y por parte de la Facultad de Derecho Campus Mexicali, agradecemos la asistencia a este interesante evento y es así como lo concluimos. Muy buenas tardes a todos. Gracias.